Buen día, hablaremos de la descontaminación de la zona de antiguas prácticas del Servicio de Extinción de Incendios en el aeropuerto de Zaragoza. Para esto, nuestro grupo está representado por Miguel Ángel Cárdenas, Sean Suret, Juliana Moreno y Omar Orjuela. Este estudio se hace con el fin de conocer el estado en el que se encuentran los suelos y las aguas subterráneas de los aeropuertos españoles. La zona de estudio se toma de un sitio donde se hacían pruebas de control de incendios por parte de los servicios de extinción de incendios. Esta zona está ubicada al oeste del aeropuerto de Zaragoza. En esta se llevaban a cabo ejercicios con fuego real sobre el suelo natural, sin ningún tipo de contención de derrames. Como consecuencia, se produjo una afectación en el suelo por hidrocarburos, por el cual se decidió llevar a cabo esta recuperación. Vale, entonces dentro del artículo nos mencionan que para hacer los muestreos en los sitios contaminados hicieron tres tipos de muestreos. El primero son sondeos que están marcados como puntos rojos en la imagen de la izquierda. El siguiente son calicatas que están marcados por los azul oscuro. Y por último están los muestreos superficiales que son los puntos verdes. Entonces la diferencia entre estos tipos de muestreos que hicieron en el artículo, los sondeos están hechos pues como su nombre dice por sondas, lo cual facilita obtener muestras a mayor profundidad, pues debido a que esto va según la altura de la sonda, se inyecta la sonda al suelo y se saca una muestra. A otras unas calicatas que estas son excavaciones a pocas profundidades que se hacen principalmente en suelos blandos, fáciles de excavar. Y por último, pues tenemos los muestreos superficiales que son a nivel del suelo y esto se hace cuando hay algún tipo de derrame sobre el suelo. Y pues básicamente estos son los muestreos que hicieron del artículo. Listo. Entonces, encontramos el método de impacto al suelo. Entonces, como lo han nombrado mis compañeros, las prácticas que se hacían en esta parte del aeropuerto, pues generaban derrames directos hacia el suelo. Entonces, podrían haber diferentes químicos derivados del petróleo o alifáticos o aromáticos que podrían llegar al suelo, que llegaron al suelo y pues que no tenía ninguna contención. Entonces esto venía principalmente de los extintores de fuego y pues como no había ninguna contención de los derrames, pues la afectación del suelo por hidrocarburos se vio marcada mediante pues el cuadro de la parte derecha que estamos observando, en donde encontramos diferentes concentraciones de miligramos por kilogramo de los diferentes compuestos. Entonces encontramos en las celdas encerradas en color amarillo, que son concentraciones que necesitan una valoración de riesgos ambientales, y en color anaranjado, las concentraciones a las cuales eh, sobrepasan los límites permisibles bajo los que ellos trabajaron. Ellos trabajaron bajo límites designados por la Dutch List, que es una, una lista para Holanda de contaminación en el suelo, y también bajo un decreto de contaminación del suelo en España. Entonces podemos encontrar que en 5 puntos de muestra, hay 5 muestras que hay, en las cuales hay una concentración que sobrepasa los límites permisibles, que son en los PPH, que son los hidrocarburos derivados del petróleo, y también en el total de alifáticos. Entonces encontramos también, pues, en base a estos resultados, pues ellos necesitaban hacer una repermeación del suelo de manera eficaz, pues debido a las altas contaminaciones que habían en el suelo. Entonces también lo que ellos determinaron fue realizar la técnica de remediación de land farming. Entonces lo que ellos combinaron fue land farming con un estilo de biopilas debido pues a la afinidad que tienen ambos métodos, debido a que en teoría son parecidos, sino que cambia la magnitud de las pilas del suelo. Entonces estos
Estos procesos necesitan principalmente aireación y control de, pues, de los lixiviados que se genera por eh, la remediación del suelo, y también necesita pues el transporte del suelo. Entonces ellos mostraron cómo hicieron el método de muestreo. Entonces ellos excavaron a 10 metros de profundidad y excavaron, pues como se ve en la imagen, a un ángulo específico, pues para homogeneizar todos los tipos, los muestreos que ellos hicieron. Tuvieron una superficie de 160 metros cuadrados de muestreo. ¿Y por qué 10 metros de profundidad? Porque después de estos 10 metros de profundidad, pues se encontraban concentraciones de TPH máximas de 92 miligramos por kilogramo. Entonces, pues ellos garantizaban que después de los 10 metros ya no habían concentraciones por encima de los 500 miligramos por kilogramo. Ellos determinaron los 500 miligramos por kilogramo, pues ya de las concentraciones dadas por norma, de las que ya nombramos. Entonces lo que hicieron fue excavar un volumen total de 2.200 metros cúbicos, de los cuales 1.000 metros cúbicos tenían material contaminado. Bueno, ¿y cómo se realizó este tipo de remediación? Primero, antes de realizar el tratamiento de los suelos contaminados, se realiza la preparación de las zonas donde se va a disponer de estos suelos. Es necesario que estas zonas se impermeabilicen para controlar los lixiviados. Por esta razón se adecuaron 4 zonas, 4 áreas de 236 metros cuadrados, cada una que estaban recubiertas de una lámina geotextil, además de una membrana de polietileno, lo que garantizaba que las lixiviadas no contaminaran el suelo al que iba a ser llevado el suelo contaminado. Luego de adecuar esta zona se llevó a cabo la excavación de los suelos contaminados, que como se explicó anteriormente tiene una profundidad de 10 metros, separando los primeros metros del material contaminado, y el otro suelo que no estaba contaminado se llevaba a una zona de acopio que se usaba para la finalización de esta remediación. Después de esto se transportaba ese material contaminado a las zonas que fueron adecuadas para la creación de las biopilas, transportando finalmente los 2.200 metros cúbicos que formaban las biopilas, cada una con 1.000 metros cúbicos. Y de los 1.200 metros cúbicos restantes, una parte fue llevada a la zona de acopio y la otra se usó para la formación de los taludes que rodeaban las biopilas, para ubicar las 2 balsas que recogían los lixiviados a los extremos de cada una de las biopilas. Luego de esto, pues, ¿cómo se realiza este tratamiento en la farming? Después del acondicionamiento y del transporte que lleva el suelo a la remediación, se realizaron los ensayos en el laboratorio que establecieron las condiciones óptimas que determinaron el diseño a escala real, y se concluyó la formación de 4 biopilas. La primera garantizaba la aireación, el riego, el abonado y el uso de un estructurante, que en este caso fue la paja. La segunda biopila garantizaba la aireación, el riego y el abonado sin estructurante. La tercera garantizaba la aireación, riego, abonado más un surfactante. Y la cuarta garantizaba la aireación y riego, y una alternativa a esta era aireación y riego más un bioestimulante. Los parámetros que controlan este método de remediación son la aireación, que en este caso fue por medio del arado y volteo de los terrenos; el riego, que se realizaba con 5.000 litros de agua sobre cada una de las biopilas, garantizando la humedad favorable; y el otro es el abonado, que se realizaba por medio de un fertilizante granulado. Por último, se realizaba el seguimiento de la eficiencia y evolución de este método, en donde por medio de muestreos mensuales los resultados analíticos se presentan en la tabla que está a la derecha, donde se ve la reducción significativa de las concentraciones de TPH, y se visualiza que aproximadamente al tercer mes ya se ha reducido por debajo de los 500 miligramos por kilogramo, que era el nivel objetivo. Esto concluyó además que en la valoración del riesgo ambiental ya no había riesgo para la salud.
Y para finalizar con esta remediación se realizaron los trabajos de restauración de la parcela donde se realizó esta actividad, en donde se rellenaba el hueco de excavación con el suelo que no estaba contaminado, que había sido llevado a la zona de acopio, además de material de construcción de una obra que se había realizado cerca al aeropuerto. Posteriormente se realizó la extracción de los materiales de impermeabilización, que era la lámina y el geotextil, y estos materiales fueron dispuestos a un vertedero de residuos autorizado. Entonces, dentro de los comentarios de lo que encontramos en este artículo es que ellos hacen mención a dos tipos de métodos de remediación, que son biopilas y land farming. Entonces, sin embargo, a la descripción que ellos mismos hacen dentro del artículo, nos damos cuenta que está un poquito más enfocado a lo que es el land farming, ya que biopilas pues necesita un proceso de aireación y land farming se hace simplemente por volteo. Entonces, aunque dentro del artículo se mencionan las biopilas, es tal vez un poco más por la profundidad y no aquel método que tiene, inyección de aire. Así es, y también podemos rescatar la eficiencia del método. Encontramos en este cuadro pues las reducciones de las concentraciones en miligramo por kilogramo en las 5 diferentes pilas. Entonces encontramos que en la primera medición eh, hemos encontrado pues reducciones desde la primera medición, desde concentraciones de 2000 miligramos por kilogramo hasta llegar hasta el nivel más alto de 2230 miligramos por kilogramo. Entonces, cabe resaltar también pues que ellos en el tercer muestreo pues ya cumplían con los rangos de concentración permitidos por los marcos de referencia que ellos tuvieron. Sin embargo, pues al cuarto muestreo pues aún se reducía la contaminación del suelo. Entonces, pues, a pesar de que ellos, pues como lo decía Miguel, mezclaron un poco ambos métodos, pues es de rescatar la eficiencia que tiene la reducción para TPH. Y ya eso es todo, pues nos pareció muy interesante también el artículo, pues por la actividad que generaba la contaminación y también pues nos llevaba a pensar que todas las acciones a nivel industrial, a nivel comercial, pues también van a tener un impacto al suelo y muchas veces solo se le presta atención al recurso agua o al recurso aire sin tener en cuenta el recurso suelo y pues tratar el recurso suelo es mucho más difícil que los temas de recursos debido pues a la complejidad de los mecanismos que tiene este recurso pues en el medio natural. Entonces muchas gracias pues y pues así terminamos nuestra exposición.